Bueno, damos la bienvenida a los que van conectándose aquí. Ya mi esposa va a estar de coordinadora, y bienvenidos a los que estamos aquí en este tiempo de reunión, en este tiempo de fiesta. Como les decía yo la vez pasada, pues es que iniciamos una temporada de fiestas bíblicas, de fiestas solemnes, y la fiesta no para. Es que la fiesta no para, no hemos terminado. Apenas, apenas estamos empezando la fiesta, como dice el dicho. ¿Y qué fiesta vamos a hablar hoy? ¿Qué fiesta empezamos a conversar hoy? Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la cuenta del Homer. Es una fiesta que está, un tiempo que está establecido en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Así que sin perder más tiempo, vamos a Levítico 23, en el versículo 15. Levítico 23, 15 nos dice lo siguiente. Recordemos que en Levítico 23 el Señor nos enseña acerca de lo que son las fiestas solemnes, el mandato que el Señor le dio al pueblo de Israel del calendario de fiestas, para que recordaran los hechos poderosos de Dios, para que le agradecieran, para que se consagraran al Señor todo el tiempo. Y dice en Levítico 23, 15, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces nos dice aquí que después de presentar la gavilla de primicia, Dios manda al pueblo a contar 49 días. Esos 49 días son 7 semanas. Son 7 semanas. Ahora, ¿qué pasa al final de esas 7 semanas? En el día 50. Dice la Biblia que en el día 50 se ofrece el nuevo grano al Señor. Y esto es significativo. El tema de que se ofrezca el nuevo grano quiere decir que hay una renovación. Quiere decir que hay algo nuevo que se presenta delante de Dios, delante del Padre. Hay algo nuevo que se presenta. O sea, durante todos estos 49 días se está, se está preparando el corazón para ese día en que se presenta el nuevo grano. Y esto nos representa algo. Mire, la vida renovada nos habla de la vida renovada, nos habla de renovación, nos habla de que cuando llegamos a ese tiempo, la vida tiene que ser otra. Tenemos que experimentar y vivir una vida nueva en el Señor. Entonces miremos que el Señor nos manda, o le manda al pueblo de Israel a contar esos 49 días. Ahora, cada día era un día de agradecimiento, y debían contar. O sea, porque el mandamiento es este: contaréis desde el día de reposo. O sea que cada día, lo que dicen es: hoy es el día 1 de la cuenta del Homer, hoy es el día 2. Ahora, en este momento llevamos 7 días. Nosotros aquí lo vamos a contar por semanas. No lo vamos a hacer tan riguroso como lo hicimos el año pasado, pero vamos a contar semanas. Porque el Señor nos dice que contemos 7 semanas cumplidas. Ahora, estos días son para renovarnos y para tomar la decisión de crecer y de avanzar en el Señor. Mire, esto es importantísimo. En el camino con el Señor tiene que haber la decisión de crecer, decisión de crecimiento. Si nosotros no crecemos, pues entonces va a ser muy complicado el avance. Ahora, el día de la presentación del nuevo grano se conoce como Shavuot, la fiesta de Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, que pues, se conoce como Pentecostés cuando se tradujo esa palabra, de las semanas al castellano. Entonces lo tradujeron como Pentecostés, pero en hebreo es Shavuot, la fiesta de las semanas. Ahora, Shavuot nos recuerda el momento en el que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel.
O sea, ese día de Shavuot es el momento donde Dios hace un pacto con el pueblo en el monte Sinaí. Y allí Dios pasan tres cosas. Primero, se revela a su pueblo. O sea, el pueblo sabía que ellos eran del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, ellos sabían eso, pero nunca habían escuchado a Dios. Nunca lo habían visto. No estaban. O sea, ellos no habían visto a Dios, no tenían esa relación con el Señor. Pero allí se revela. O sea, Dios se les presenta en el monte Sinaí. Ahora, en el monte Sinaí Dios les da los mandamientos. Dios les da los mandamientos y Dios hace un pacto con su pueblo. Ahora, a partir de aquí, comienzan a vivir una vida basada en principios, en los principios establecidos en la palabra de Dios. Mire qué importante es esta fiesta de Shavuot. Mire, aparte de todo, es que justamente en Shavuot, en esta fiesta de Pentecostés, es cuando el Espíritu Santo desciende con poder para iniciar la iglesia. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra? El Señor les dio esa promesa a los discípulos. Y el día de Pentecostés, estando reunidos, el Espíritu Santo descendió. Entonces, ¿qué implica esto? Mire, ellos estaban conmemorando la entrega de los mandamientos, la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y aparte desciende el Espíritu Santo. Y entonces ahí vemos el combo completo. Ahí vemos el paquete completo. ¿Y cuál es el paquete completo para nosotros vivir una vida plena y vivir una vida en crecimiento y en madurez espiritual? Tener en cuenta los mandamientos y vivir con el Espíritu Santo. Una vida controlada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó entre Egipto y Sinaí? Vamos a mirar, porque lo que vamos a hacer a partir de ahora es estudiar el recorrido que hicieron los hijos de Israel desde que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí. Es decir, salieron de un sistema de esclavitud hasta que llegan al momento donde reciben los mandamientos de Dios, reciben la Torá y Dios hace un pacto con el pueblo. Miremos que esto es importantísimo entenderlo. Ahora, ¿qué pasó entre Egipto y Sinaí? El pueblo de Israel salieron guiados por Dios. Miremos lo que dice Éxodo 13. Vamos a leer lo que dice Éxodo 13. Bueno, bienvenidos a todos los que están a través del Meet. Les voy a invitar a que apaguemos los micrófonos, tengamos los micrófonos cerrados. Y Éxodo capítulo 13. Mire lo que dice a partir del versículo 17. Préstele mucha atención. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Miremos qué importante esta parte de la historia. Entonces, el pueblo de Israel ellos salieron guiados por Dios. Miremos que aquí en Éxodo 13 nos dice que Dios se les presentó en forma de una columna de nube y una columna de fuego.
Ellos todo el tiempo estaban viendo la columna y esa columna de fuego y de nube era la que se iba moviendo y la que los iba guiando. O sea, era Dios mismo el que los guiaba por en medio del desierto. Ellos salieron guiados por Dios. Ahora, vamos a ver que aquí dice algo bien, dice datos bien interesantes en este pasaje que acabamos de leer. Dice que Faraón dejó ir al pueblo y Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Si miramos la geografía, si miramos la geografía, la tierra de los filisteos, pues es el paso más cercano, es el paso más cercano a la tierra de Israel. Ellos debían pasar por un lugar que es muy famoso, que está siendo muy famoso en las noticias, que es el famoso paso de Rafah. ¿Lo han oído hablar o no? Bueno, esa es la entrada. Esa es la entrada entre Israel y Egipto. Y en la franja de Gaza. Es el paso más rápido para poder entrar a la tierra de Israel. Pero dice aquí que Dios no los llevó por ahí. No los llevó por ahí, por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. A ver. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. ¿Por qué? Porque los filisteos siempre fueron muy peleoneros. Ellos siempre fueron muy peleoneros y ellos siempre fueron un pueblo que le gustaba pelear con Israel. Entonces, pues imagínense, Dios les evita al pueblo de Israel ese percance. Luego dice que Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto en el Mar Rojo. Por el camino del desierto del Mar Rojo, o sea, los mandó por otro camino. Ahora, ya vamos a ver que Dios tiene unos propósitos en guiar a su pueblo de una forma muy especial. Y ahora vamos a ver por qué. Dice aquí más adelante, en el versículo 20, dice que partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Mire, el viaje consistió en una serie de etapas. Ellos iban parando, ellos eran unas jornadas. Ahora, hay un capítulo muy interesante que nos ayuda a identificar esas jornadas, que es Números, en el capítulo 33. Vamos a mirar los primeros versículos de Números 33, porque esto se llama, alguien lo llamó el libro de las jornadas. Es Números 33. Mire, ahí en Éxodo 13:20 dice que partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Póngale atención a eso. Pero en Números 33 dice lo siguiente. Dice, voy a leer, dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Mire que Moisés aquí nos deja un dato bien interesante, o el Señor nos deja un dato bien interesante. Nos está hablando de las salidas. O sea que siempre hay que salir de alguna parte. Y esto nos implica también entender algo. Mire, y es que ellos no se quedaron en un solo sitio. Ellos de ese sitio donde llegaban también tenían que salir. Ahí en ese sitio aprendían algo, vivían algo, Dios les daba algo, tenían una experiencia con el Señor, pero de ahí tenían que salir. Mire lo que dice el verso 3. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. Mire que es interesante entender esto, porque en Éxodo 13 nos dice que salieron de Sucot, pero aquí en Números 33 nos dice que ¿de dónde salieron? De Ramesés. Dice el versículo 4, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito,
También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Ahirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi Ahirot y pasaron por el medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Bueno, vamos a parar ahí porque la lista es muy larga. La lista es muy larga y no terminaríamos hoy, pero esta es la parte que a nosotros nos interesa. Mire, el viaje consistió en una serie de jornadas. Cada jornada tiene una enseñanza. Cada lugar tiene un aprendizaje. Y aquí vamos a entender algo. Mire, primero, Dios no nos quiere quietos. Dios no quiere que en nuestra vida espiritual nos quedemos quietos. Hay ciertas paradas, hay ciertos lugares en donde nosotros llegamos, pero ahí no nos podemos quedar. Tenemos que avanzar, tenemos que salir. Mire lo que dice en Números 33. Moisés da referencia de las salidas de esos lugares. Ahora, Dios no nos quiere quietos. Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que avancemos. Dios quiere eso también, que maduremos en la vida espiritual. Ahora, otro punto es que Dios nos lleva a encrucijadas para que aprendamos a depender de Él. Y esto es muy importante. Dios nos lleva a ciertos lugares para que en nuestra vida tengamos una dependencia. Ahora, a lo largo de este recorrido vamos a ir aprendiendo grandes lecciones. Y eso es lo que vamos a ir haciendo semana a semana. Durante estas 7 semanas vamos a hacer ese recorrido. Y vamos a meternos nosotros en ese recorrido. Pensemos que esos 49 días son un recorrido hacia el crecimiento, hasta llegar al nivel del monte Sinaí. Vuelvo y le repito, ¿cuál es el nivel de un cristiano del monte Sinaí? El nivel de un cristiano es que vive por la revelación de la palabra de Dios, que ya no fluctúa, que vive controlado por el Espíritu, que tiene clara la palabra de Dios en su vida, que ya de ahí no lo mueve nadie, que ya no entra cualquier viento de doctrina, como decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, que ya no entra cualquier teoría, cualquier duda y nos confunde, nada, porque tenemos la promesa de la palabra de Dios y la promesa de la palabra de Dios es viva en nosotros. Que llega al nivel del monte Sinaí, dice usted. Vivir al nivel del monte Sinaí, voy a volver a decir, es depender de la palabra de Dios. Tener claro y revelada la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasó? Que entre Egipto y el Sinaí pasaron cosas. Pasaron muchas cosas. Y ya vamos a ver aquí cómo se comportaron ciertas personas que no llegaron al Sinaí, que no alcanzaron a llegar a ese momento en que la palabra de Dios es revelada a su vida. Vamos a mirar entonces la primera lección. Entonces, a lo largo de este recorrido vamos a aprender grandes lecciones. Éxodo 14. Vamos a mirar, porque aquí, en medio de la prueba, en medio de la encrucijada, Dios hace un milagro. Éxodo 14. Entonces, recordemos que Dios lo lleva por un camino. Dice Éxodo 14, mire, dice los primeros versículos, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Mire, vamos a ir parando aquí. Yo lo llevo en una ruta al pueblo de Israel, y vamos a recordar. ¿Salieron de dónde? De una ciudad llamada Ramesés. En Éxodo 1
nos encontramos, que eso lo leímos hoy en nuestro devocional, en nuestra lectura del sábado, que el faraón puso a los esclavos, al pueblo de Israel, a trabajar en dos ciudades. O sea, no es que vayan a trabajar a la ciudad, no, es que hagan la ciudad de Pitón y la ciudad de Ramesés. Esas son cosas que tenemos que tenerlas claras, no es que los mandó a trabajar allá, no, es que tenían que trabajar en hacer la ciudad, en hacer las construcciones. Ramesés significa la casa del dominio de Ramsés. O sea, mire esto. O sea, esa ciudad significa la casa del dominio de Ramsés. O sea, que era la casa para el Egipto. Claro, era la capital. Ramsés era la capital del imperio egipcio en ese tiempo. Casa del dominio de Ramsés. Ahora, está relacionada con otra ciudad que es Pitón, que Pitón es serpiente. Entonces miremos el significado tan fuerte de estas dos ciudades y de la serpiente dentro de la cultura egipcia. ¿Qué pasó? Pues que esto no era para el pueblo de Israel, esto no era una ciudad para ir de vacaciones, no era una ciudad muy bonita para ir a visitar en tiempo, no, era una ciudad donde ellos dejaron la sangre, la vida misma, dejaron sus fuerzas. ¿Cuántas personas murieron por construir esa ciudad? Sabemos que en las obras, y sobre todo las obras monumentales, siempre se cobra la vida de gente. La vida, el vigor, la salud, quedó ahí. O sea que esa ciudad era como la referencia de que ahí se quedó la vida de cuántas personas. Mire, entonces Ramesés salieron de ahí. Ahora, todo lo que sucede desde el capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 12 sucedió en Ramesés, sucedió ahí. Entonces podemos ver durante todos esos capítulos que vivía el pueblo de Israel ahí. Esclavitud, amargura, desilusión, opresión, o sea, todo lo que usted se puede imaginar, ellos vivían ahí. Eso es Ramesés. O sea, Ramesés es la esclavitud del pecado. Eso es Ramesés. Y ellos salieron de ahí, dice, salieron de Ramesés. Ahora, ¿a dónde llegaron? A Sucot. Sucot es la traducción de cabañas. Sucot significa cabañas, tiendas. Llegaron a un lugar que se llama Sucot. Ahora, hay varios Sucot. Investigando un poquito, nos encontramos que en la Biblia hay varios Sucot. Hay varios Sucot, pero el Sucot que estamos hablando aquí es el Sucot egipcio, el lugar de las cabañas. Llegaron a ese lugar, a Sucot. Y aquí entendemos algo. Cuando estudiamos la fiesta de Sucot, nos encontramos que en medio de la debilidad, Dios lo sustentó. En medio de esas cabañitas tan frágiles, que las hemos estudiado ya varias veces en nuestras fiestas solemnes, encontramos que Dios sustentó al pueblo. O sea, Dios lo sacó de Ramesés y llegaron a Sucot. Luego llegaron a Etam. Etam significa abrigo. Mire, salieron de Sucot, no se quedaron ahí, sino que fueron al lugar del abrigo, al lugar del cobijo, al lugar donde estaban un poco más protegidos. Luego dice que llegaron a Pi Hahirot. Pi Hahirot significa puerta de la libertad. Y allí estuvieron. Ahora dice que acamparon entre Migdol y Baal-Zephón, que eso es junto al Mar Rojo. Ahora, Migdol significa torre o fortaleza, una de las dos. O sea, eso significa Migdol. Entonces, miremos esto. Dios los va llevando al pueblo de Israel en una serie de jornadas. Y en esas jornadas hay un aprendizaje, pero tenían que salir de ahí. No se podían quedar ahí. O sea, Dios a nosotros nos lleva en el camino a ciertos lugares. Ahí tenemos que aprender, pero Dios sabe qué tiempo nos tenemos que estar en ese lugar. Y no nos podemos pasar del tiempo. O sea, Dios tiene un tiempo determinado, pero tenemos que movernos. Tenemos que seguir. O sea,
ellos estuvieron en el lugar de las cabañas, pero había que seguir adelante. No se podían quedar viviendo en cabañas y en tiendas toda la vida. Y luego a otro lugar y a otro lugar. Y dice que llegaron y acamparon entre Migdol y Baal-Zephón. Baal-Zephón no es una ciudad, Baal-Zephón es un monte. ¿Qué significa el Señor del Norte? Es una montaña. ¿Cómo? Así, Baal-Zephón significa el Señor del Norte. Es una montaña, la llamaban así, Baal-Zephón. Y esto estaba al pie del mar. Entonces miremos que en esta ruta hay varias paradas. En la ruta espiritual que nosotros seguimos, en nuestro crecimiento, en nuestro avance, hay varias paradas. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir avanzando. Miremos lo que dice del 5 al 9. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto. Estamos leyendo Éxodo 14. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, quiere decir que lo preparó, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Miremos esto, mire. Faraón se endurece y se enfurece. Mire, ¿y esto qué nos deja ver? ¿Qué enseñanza recibimos aquí? Y es que el enemigo no nos deja ir tan fácil. Cuando nosotros iniciamos nuestro camino, nuestra caminata con el Señor, cuando tomamos la decisión de salir, pues el enemigo se levanta, siempre se levanta para no dejarnos ir, para estirar su mano y como que dice, venga para acá, usted no me va a ir. Eso hace el faraón. Faraón se enfurece y dice que no los deja ir, el enemigo no los deja ir tan fácil. Y esto nos habla de las luchas de los primeros días. Las luchas de los primeros días como cristianos, pues son precisamente esas, que el enemigo no quiere que nosotros salgamos a libertad, quiere tenernos siempre atados, amarrados, nos quiere tener ahí agarrados todo el tiempo para no dejarnos ir en libertad. Y de esto es importante entenderlo. Como cristianos nosotros tenemos luchas. El enemigo se cree que es nuestro dueño, porque como nosotros anduvimos como dice el dicho, en el ajo, como estuvimos ahí en medio de la fiesta participando con él, entonces el enemigo nos quiere echar hacia atrás. Y esto es importante. Ahora, ¿qué hace el enemigo? El enemigo arremete en contra de nosotros. Nos causa temor. Mire lo que hizo el faraón. Se fue con toda la caballería, con todos los carros, con todo el armamento. Se fue en contra del pueblo. Cuando habla ahí de los carros y que los hombres de a caballo y todo eso, pues póngale cuidado. Se fue con todo. Ahora recordemos esto, un dato de vital importancia. Y es que hay un tipo de caballos que son los caballos egipcios. Los caballos egipcios son famosos por ser muy rápidos. Es un caballo de paso y son caballos famosos por ser rápidos. Son caballos bonitos. Entonces miremos, el caballo egipcio siempre tenía tiene esa cualidad. Caballo de mucha rapidez. Entonces imagínense, el caballo era el motor del carro y los carros eran súper armados, súper veloces, los caballos iban a mucha velocidad, les tiró toda la caballería. Mientras que el pueblo de Israel dice que salieron armados, pero no iban en caballos, ni iban en carros, ellos iban a pie,
caminando. Entonces imagínense la ventaja, la desventaja que había entre un pueblo y el otro. Y eran guerreros experimentados los egipcios. Mire, entonces el enemigo arremete. Y ahí nosotros tenemos que estar siempre preparados. Otro punto, versículo 10 hasta el 12. Miremos lo que dice. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire, hay un enemigo más grande. Había un enemigo más grande para el pueblo de Israel. Ellos mismos. La duda, los razonamientos. Mire, cuando iniciamos nuestro caminar con el Señor, normalmente suele venir la duda, el razonamiento y más adelante el desánimo espiritual. Yo para qué sigo adelante, yo para qué voy, yo para qué hago esto, yo para qué oro, mejor había sido que me devolviera. Mire, cuando emprendemos el camino, el enemigo también siembra duda. Esa es una de las estrategias que él utiliza. Mete miedo y siembra la duda, hasta que en el corazón aparece el germen del desánimo. Y las personas se desaniman, se vienen atrás. Y mire las palabras que ellos le dicen a Moisés. ¿Por qué nos sacaste? No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Mire, o sea, Moisés lo sacó, según el pueblo. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. La duda y el desánimo. Cuando el enemigo arremete en contra de nosotros, entonces aparece la duda. Como enemigo, aparece la duda a carcomer. Mire, a carcomer, aparecen los razonamientos. Y esto es un síntoma de inmadurez espiritual. Los cristianos que están comenzando y algunos que están ahí, se les mete la duda, se les mete esto y no avanzan. No avanzan porque empiezan a razonar, empiezan a preguntar, empiezan a maquinar cosas, a pensar cosas en su interior y terminan desanimándose. Yo para qué sigo adelante, yo no sirvo para esto, yo mejor me dedico a otra cosa, yo me voy, mejor me voy. Dice el versículo, sin embargo, dice el versículo 8 que ellos habían salido con mano poderosa. Pero me llama la atención una cosa, aquí Gloria nos aclara algo. A mí me llama la atención una cosa, a pesar de que habían salido con mano poderosa, de que Dios los había sacado, de que habían visto la mano de Dios, sin embargo, empezaron a quejarse. Llegó la queja, les llegó la queja. Y esa queja no deja avanzar. Miremos lo que sigue. Mire, viene la respuesta de Dios, versículo 13 al 18. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y dice el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Mire, la respuesta de Dios. En medio de la prueba, Dios envía su palabra. Y ahí viene algo
bien espectacular. Cuando estaban más angustiados, cuando estaban en medio de la queja, cuando estaban en medio de la situación más difícil, Dios envía su palabra. Mire, les decía al principio que Dios hace un milagro en la encrucijada. Dios los sacó por el camino quizá más difícil, los llevó hasta el Mar Rojo, los llevó hasta un lugar donde en un lado estaba el mar, en el otro lado estaban los egipcios. O sea, una encerrona, un callejón sin salida, aparentemente. ¿Para qué Dios los lleva allá? ¿Sabe para qué? Para glorificarse. Y muchas veces Dios nos lleva a callejones sin salida, a pruebas. ¿Para qué? Para glorificarse. Pero en medio de esa prueba, Dios envía su palabra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esas promesas, las promesas de Dios, nos levantan. Tienen como fin levantarnos. A lo mejor estamos viviendo una encrucijada. Estamos entre el Mar Rojo y el monte de Baal Zephón. Estamos en el callejón sin salida. No hay esperanza, pero ahí es cuando Dios se mueve. Ahí es cuando tenemos que esperar y escuchar las palabras de Dios. Mire que aquí Moisés le dijo al pueblo. ¿Qué le dijo al pueblo? Mire, le dice 3 cosas. Estás firme, no temáis, primero. No tengan miedo. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. 3 cosas nos dice el Señor. Y 3 cosas le dice el Señor a cada uno. No tema, esté firme y vea la salvación que Dios va a hacer. Y dice más adelante, versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién es el que pelea por mí? ¿Quién es el que pelea por ti? ¿El abogado? ¿El jefe? ¿Nosotros mismos? Es Dios. Él es el que pelea. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro en nuestra vida. Ahora, dice aquí, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Mira esta pregunta que Dios le hace. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mire, ese versículo es importantísimo, porque muchas veces el miedo nos paraliza, nos inmoviliza. ¿Y qué dice el Señor? Que los hijos de Israel marchen, que sigan adelante. Entonces seguramente se preguntarían, y yo creo que Moisés también, pero ¿y cómo vamos a seguir adelante si es que tenemos el mar ahí? Dios le dice al pueblo, marchen, sigan adelante, porque yo voy a hacer un milagro. Y le dice el versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, marchen hacia adelante, que Dios va a abrir el mar. Que Dios va a abrir el mar. Mire, Dios es especialista en imposibles. Y ahí es cuando nuestra fe tiene que ponerse en acción. A veces estamos parados frente al mar mirándolo y pensamos que se nos acabó todo. Hasta aquí llegamos. Pero es que Dios abre el mar. Dios puede abrir ese mar que está cerrado para que usted y yo pasemos en seco. Dice después, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Mire, ¿cuál era el orgullo y cuál era la seguridad que tenía el Faraón? Que tenía el mejor ejército del mundo, que tenía los carros más modernos, que tenía los caballos más bonitos, los más briosos, los más enérgicos, los más rápidos. Tenía lo mejor de lo mejor, la élite, los carros más escogidos y tenían, mejor dicho, trajo todo el ejército. Y dice aquí, yo me glorificaré. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón. Mire, ¿cuántas veces nos hemos confiado en nuestras fuerzas? Aquí me recuerdo que Dios después le dijo al pueblo de Israel que no volvieran a Egipto. Sin embargo, mucho más adelante,
Por allá en los tiempos de Jeremías empiezan a contemplar la posibilidad de volver a hacer una alianza con Egipto. Y entonces Dios le dice a través de Jeremías al pueblo, no vayan a Egipto, no hagan alianzas con Egipto, no confíen en los carros de Egipto, no confíen en este ejército superpoderoso, porque no es el ejército el que los va a salvar, no es lo mucho que tengamos, no es la mucha preparación, es Dios mismo. Entonces, esta parte nos habla de qué? De que confiemos en las promesas de Dios. Aprenda a confiar en su palabra. Quinto, Dios ejecuta el milagro. Miremos lo que dice el versículo 19. Miremos lo que nos dice el versículo 19. Dice, y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Mire, la presencia de Dios trajo protección al pueblo. Mire, aquí se empieza a operar el milagro. Y la primera parte del milagro es poner una separación entre el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, y los egipcios que venían persiguiéndolos. Separación. No pueden tocar al pueblo de Israel. El enemigo no nos puede tocar a nosotros. Porque Dios está en medio. Dios está armando una barrera que le impide a Faraón tocar nuestra vida, tocar nuestra familia, tocar nuestras finanzas. Luego dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Mire, aquí vemos varias cosas en esta parte. Dice que a la vigilia de la mañana Dios trastornó el campamento de los egipcios. O sea que esto nos deja ver que ellos estuvieron caminando toda la noche. Toda la noche estuvieron caminando, atravesando el mar. Pero dice que a la vigilia de la mañana Dios trastornó el campamento. Mire, la vigilia de la mañana. Y esto nos deja ver algo. La importancia de orar en la mañana. Mire, hay un faraón. Vamos a ponerlo así. Hay un faraón que quiere venir a dañar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra salud. Quiere venir a dañar. Faraón es un tipo del diablo. Faraón es un tipo del diablo. Él quiere venir a oprimir, él quiere venir a dañar, quiere venir a molestar con cargas. Recordemos lo que dice Éxodo 1. ¿Cuál fue la primera decisión que tomó Faraón? Matar los hijos. Matar los hijos del pueblo de Israel. La primera decisión. Eso es lo que pretende Faraón. Venir a dañar. Pero dice que a la vigilia de la mañana Dios trastornó el campamento de los egipcios. La importancia de orar en la mañana. La importancia de presentar nuestras vidas en la mañana. Delante de Dios. Mire, esto es importante y aquí la Biblia nos lo está diciendo. En la mañana. Yo los animo a que tengamos estos tiempos de oración en la mañana. Porque Faraón viene. Está pisándonos los talones. Está ahí. Que llega arremetiendo
con fuerza. Mire esto, Dios abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Ahora, sigamos leyendo y terminemos lo que dice. Dice el versículo 26. Bueno, el enemigo dice que los trastornó gravemente en el 25. Y entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Verso 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Mire, Dios hace estos milagros para activar nuestra fe. Dios permite esto para que nuestra fe sea activada. Ahora, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Cuál es nuestra encrucijada en este momento? ¿En qué punto estamos? Estamos en un punto en que no sabemos hacia dónde ir. Callejón sin salida. ¿Cuál es su encrucijada hoy? Vamos a analizarlo y vamos a preguntarnos. Otra pregunta. ¿Cuál es nuestro mar rojo que bloquea nuestro avance y nos hace dudar? Mire, es que el mar tiene una particularidad. Es que no se ve al otro lado. O sea, se ve como infinito. Se ve como infinito. Entonces, uno llega al mar, nosotros que vivimos aquí al lado del mar, pues eso lo vemos todos los días. Y es que vemos la línea, pero no sabemos dónde se acaba. Y a veces los problemas son así. A veces las situaciones son así. Son como infinitas, como que no tienen fin. Es una masa. El mar es una masa de agua. Bueno, es que el mar también tiene otra particularidad. La marea sube y baja. También. Hay veces que las olas son altas y pegan con fuerza, otras veces que están un poquito más calmadas, pero igual el mar rojo está ahí bloqueando nuestro avance. La pregunta es, ¿cuál es nuestro mar rojo? ¿Cuál es el mar rojo que tiene usted en este momento? Que está bloqueando su avance y dice, yo mejor me devuelvo. Mire, ¿cuál es el mar rojo? Dios hizo un milagro con el mar rojo. Ese mar que parecía imposible, Dios lo abrió. ¿Cuál es el mar rojo? Mire, la respuesta la dio Dios en el versículo 15, cuando le dice a Moisés, dígale a los pueblos, a los hijos de Israel, que marchen. Mire, cuando estas cosas pasan, nuestra fe se tiene que activar. En medio de la encrucijada, Dios hace un milagro. Y hoy vamos a creerle al Señor. Nos quedan 15 minutos de llamada. Vamos a terminar ya. Mire, hoy es el día que usted y yo vamos a ver ese milagro. Durante estas 7 semanas vamos a ir estudiando el avance del pueblo de Israel y cómo iniciaron con un milagro. Mire la duda que tuvieron. ¿Por qué nos sacaste? Era mejor devolvernos, nos vamos a morir todos, etcétera, etcétera. Mire la queja tan grande. Pero al final termina ¿qué? Vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Crea que Dios lo puede hacer. Mire, esto no es solamente retórica. Crea que Dios puede sanar, que Dios puede liberar, que Dios puede cambiar la vida de una persona, que Dios puede transformar la vida de alguien, que Dios puede hacer ese milagro en su vida.
pero créalo hoy. Si nosotros no creemos, no podemos avanzar, no vamos a poder avanzar. Dios lo sacó al pueblo de Israel, lo sacó de un problema. Ahora, ¿qué hicieron después? Esa es la pregunta. Y aquí vamos a parar ya porque ese es tema para la próxima semana. ¿Qué hicieron después? Mire, alabaron al Señor. Alabaron al Señor con un cántico que resuena hasta los tiempos del Apocalipsis. Eso aparece después, cuando están alabando delante del trono, aparece un cántico similar, un cántico muy parecido a lo que pasó aquí. La alabanza. Pero eso lo vamos a hablar la siguiente semana. Mire, aprendamos a creer en lo imposible. Mire que este es el primer paso, la primera lección de estas 7 semanas hacia el crecimiento. No dude, crea que Dios lo puede hacer. Yo le invito a que oremos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de venir delante de ti, de poder estar en tu presencia, deleitándonos, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu bendición, en tu bondad. Amado Señor, en esta tarde venimos a entregarte nuestras vidas y nuestros corazones en tus manos, Señor. Dándote gracias primeramente por sacar nuestras vidas de ese lugar de opresión, de ese lugar de esclavitud, Señor, de ese lugar que aquí en este pasaje que hemos leído era representado por Ramesés, la ciudad del dominio del faraón, porque allí estábamos realmente, Señor, bajo el dominio de esta dictadura espiritual, bajo el dominio de este dictador que es un tipo de Satanás, que nos oprimía, que nos trastornaba, que nos angustiaba, que nos enfermaba, que nos agobiaba. Pero tú nos sacaste a libertad, Señor, y nos llevaste en una ruta, y nos traes, Señor, en una ruta de crecimiento, en una ruta, Señor, donde podemos ir viendo tu mano de amor. Nos llevas a la libertad, Señor. Padre Santo, y aunque siendo libres, Faraón arremeta contra nosotros, tú mismo, Señor, haces el gran milagro de traernos, de derrotar ese ejército que viene en contra nuestra, Señor. Padre, tu palabra dice que ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará. Y hoy lo creemos, Señor. Hoy creemos que tú estás haciendo, Señor, ese milagro y estás protegiendo nuestras vidas. Padre, hoy nos has hablado de que el objetivo de Faraón es acabar con nuestra integridad, es acabar con nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, esclavizarnos, Señor, llevarse nuestro vigor, nuestra salud, todo. Pero tú eres Dios protector, tú eres Dios que no dejará y no permitirá que nuestra vida sea tocada por Faraón. Hoy, mi Señor, a lo mejor estamos en medio de una encrucijada. Y yo le invito a que en esta noche usted ponga en las manos de Dios ese problema que usted tiene. A lo mejor usted está hoy viviendo frente al Mar Rojo, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, encerrado. Escuche la palabra de Dios. Escuche cuando Dios le dice, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Escuchemos
cuando Dios nos dice que estemos firmes. Ayúdanos hoy, Señor, a vivir en firmeza espiritual, a no fluctuar. Ayúdanos, Señor, a que nuestras rodillas no se debiliten, a que nuestra vida no se canse. Ayúdanos, Señor, a estar firmes todo el tiempo en ti, Señor. Padre, pero también nos dices que veamos la salvación que tú vas a hacer hoy en medio de nosotros. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos y abre nuestros oídos para creer y estar confiados, Señor, de que tú cumplirás tus promesas, de que tú eres Dios de pactos, que cumple las promesas que nos hace, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Y hoy nos encomendamos a ti, porque sabemos que tú eres Dios protector, que tú eres Dios proveedor, que tú eres Dios que no dejará y no permitirá que el faraón venga a tocarnos. Ayúdanos, Señor, a estar velando en oración hasta que Dios haga el milagro de trastornar ese enemigo que viene a dañarnos. Hoy, Señor, ponemos en nuestro corazón el deseo y el anhelo de levantarnos cada mañana y ver con nuestros ojos cómo al enemigo se le desbaratan sus planes, cómo al enemigo se le trastornan las ruedas, cómo las ruedas se salen de los carros del faraón, cómo esos caballos se equivocan, cómo el ejército de faraón queda hundido en el mar. Padre, ayúdanos a creer de que tú lo harás, de que tú harás un milagro, Señor, de que tú nos sanarás, de que tú traerás sanidad, de que tú traerás medicina, de que tú traerás curación para nuestras vidas, para todo nuestro ser. Padre, gracias, porque tú eres Dios sanador, porque tú eres Dios que abre el mar y que hace milagros. Ayúdanos, Señor, a creer antes de ver, a creer en nuestro corazón que tú lo harás, que tú nos sustentarás, que tú harás el milagro, que tú abrirás la puerta que está cerrada, que tú abrirás el mar para que podamos pasar en seco, Señor, y estemos protegidos de las acechanzas del enemigo. Padre Santo, hoy nos acercamos a ti, nos acercamos a tu presencia, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo, Señor, y nos encomendamos a ti en esta noche, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia bella, hemos llegado hasta aquí, pues de verdad que muy especial este tiempo, esperando que sea y haya sido de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros. Bueno, yo les invito a que sigamos a lo largo de la semana en esta cuenta del Homer, participando de este tiempo, meditando. Vamos a meditar esta semana en este pasaje que hemos estudiado este día, aparte de nuestra lectura bíblica que estamos haciendo en las cartas apostólicas, que venimos haciéndolo en el club de lectura. Yo le invito a que se vincule al club de lectura, que no lo deje pasar. Estamos escuchando la voz de Dios de una forma bien especial. Que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos y que pasen feliz tarde, feliz noche.